Mi nombre es Orlando Juan Hamada, soy kinesiólogo del Hospital Simplemente Vita de González Catán, soy kinesiólogo del Hospital Baldomero Soler de General Rodríguez y del Hospital Luis Federico del Bar de Esteban Echeverría. La clase que voy a dar hoy es monitoreo del sistema respiratorio. Quiero agradecer a la Universidad Nacional del Tucumán, a la Facultad de Medicina, al licenciado Rodrigo Hamada por permitirme hacer esta presentación. ¿Qué monitoreamos? ¿Para qué nos sirve el monitoreo de la ventilación mecánica? Para identificar procesos fisiopatológicos, para reconocer cambios en el paciente, para optimizar la programación del ventilador, detectar efectos adversos y reducir las complicaciones inducidas por el ventilador, y para evaluar la aptitud y seguimiento del destete. ¿Qué monitoreamos? Señales de presión, flujo y volumen, como señales primarias, y después tenemos mediciones derivadas como son las compliance y la resistencia, los gráficos basados en el tiempo, presión, flujo y volumen, los loops que son presión, volumen, flujo, volumen, y monitoreo más avanzado que es la presión esofágica y la presión gástrica. ¿Qué es la presión? Son las fuerzas que se aplican por el respirador sobre el sistema respiratorio. ¿Qué es el flujo? Es la velocidad del gas inspirado o exhalado. ¿Y qué es el volumen? La cuantificación del gas inhalado o exhalado en la integral del flujo en el tiempo. Cuando nosotros monitoreamos la presión, generalmente, ¿por qué es tan importante? Porque la mayoría de nuestros pacientes al inicio de su ingreso en terapia intensiva y conectados al respirador están en el modo volumen control. Y como el volumen control, la variable independiente es el flujo, este va a estar siempre a la misma velocidad y a la misma tasa de flujo, va a ser siempre el mismo. Entonces lo que tenemos que monitorear, que es muy importante, es la presión en la vía aérea. Y tenemos varias presiones para monitorear. Uno es la presión pico. Eh, ¿Cuál es la forma ideal de registrarla? Es en ventilación pasiva, nos va a informar sobre la mecánica ventilatoria. El paciente tiene que estar para un monitoreo correcto anestesiado, anestesiado. Y si el paciente está despierto, nos puede informar sobre el trabajo respiratorio. Las condiciones ideales de registro es ventilación pasiva con flujo constante. Cuando el flujo es constante, la ganancia de volumen en el tiempo es constante. Entonces la curva presión-tiempo se convierte en una curva presión-volumen, que es la curva de compliance del sistema respiratorio. Y debe haber un trazado simultáneo de la onda de flujo. Estas son las presiones que nos vamos a encontrar en el respirador: la presión de la vía aérea, la presión traqueal, es una presión que no se mide mucho, pero puede haber una importante eh, presión de diferencia de presión entre la presión del pico y la presión traqueal, nos informa de la resistencia que está generando el tubo endotraqueal. La presión alveolar y la presión esofágica. La presión alveolar está hablando de la distensividad del sistema respiratorio, y la presión esofágica del componente eh, torácico sobre el pulmón. ¿Qué es la presión pico? Es la máxima de presión positiva en el registro de la curva presión en el tiempo. ¿Y de qué depende? Depende de la constancia, de la compliance, de la resistencia, de la vía aérea artificial, del volumen entregado y del esfuerzo del paciente. Es la máxima presión. ¿Qué es la presión plató? Es la presión de retroceso elástico del sistema respiratorio, luego de una pausa de 2 a 3 segundos, al final del flujo de la inspiración con flujo cero. Eso es lo que dicen los libros, que la pausa tiene que ser de 2 a 3 segundos. Pero hay pulmones donde la, eh, las presiones se igualan rápidamente, un pulmón muy elástico,
y rápidamente se iguala la presión de todo el sistema. Entonces no hace falta 2 o 3 segundos. Por ahí en 0,5 segundos ya puedo tener un buen estimativo de la presión plató. Es la presión requerida para distender el sistema respiratorio luego del ingreso de volumen corriente. Como no hay flujo inspiratorio, es igual a la presión alveolar. Después vamos a ver que esto no es tan así, porque en el sistema respiratorio tenemos la presión alveolar y también tenemos la presión que ejerce la caja torácica. Generalmente la caja torácica, su compliance es a altos volúmenes, entonces no genera presión a bajos volúmenes. Pero hay condiciones donde el paciente en terapia intensiva está analgesiado, con ganancia de líquidos, edematizado, eh, con colapso alveolar, entonces la presión que genera el tórax toma una presión importante y no ser la presión alveolar este, un equitativo de la presión de la plató. Eso más adelante lo vamos a ver. A volumen constante, cambios en la presión plató reflejan alteraciones en la compliance o en la PIP total, también llamada presión alveolar, meseta o de pausa inspiratoria. Acá tenemos un gráfico, en el de la izquierda vamos a ver que en este caso el disparo es por tiempo. Esto es siempre que ustedes ven una curva de flujo cuadrada, estamos diciendo que es modo volumen control. No puede haber onda cuadrada en ningún otro modo que no sea volumen control. Vemos que acá no hay ningún esfuerzo por parte del paciente, esto es flujo en el tiempo, esto es presión en el tiempo y esto es presión esofágica. Vemos que al inicio del ciclo inspiratorio no generamos ninguna delta de presión, el inicio de la ventilación está dado por el respirador, una onda de flujo constante. Cuando empieza a ganar volumen el pulmón, se empieza a generar un aumento en la presión en el sistema y acá no hay esfuerzo del paciente. Y esta es la expiración. En la ventana expiratoria, cuando el paciente del pulmón se está vaciando, el paciente genera una presión esofágica, dispara el aparato con ganancia porque quiere ganar más volumen. ¿eh? El flujo siempre el mismo porque está regulado, es siempre la misma tasa de flujo, el paciente quiere ganar más volumen y no obtiene más volumen porque el flujo está limitado, el volumen y el flujo está limitado. Entonces, en el tercer ciclo, como no ganamos volumen, genera mayor aumento de la presión, se come la presión, esta es la presión verdadera, todo este sombreado es la falta de flujo que hay en el sistema, porque el flujo está siempre constante y siempre la misma tasa y siempre el mismo volumen, entonces el paciente realiza un mayor esfuerzo para ganar mayor volumen, pero no obtiene más volumen porque el volumen está limitado. Acá tenemos que identificar presión pico, presión plató y PIB. Acá tenemos la presión pico, la máxima presión en la vía aérea, que en este gráfico registra un valor de 44 centímetros de agua, más o menos. Luego el ventilador empieza a soplar a una misma tasa de flujo. Cuando termina de entregar el volumen corriente, le producimos una pausa inspiratoria con volumen adentro del pulmón. O sea, el pulmón se llenó de volumen, pero al final, pero hacemos una pausa sin que el volumen salga del pulmón. El flujo es cero, entonces la presión pico cae a presión meseta o presión plató. Acá tenemos una pausa teleinspiratoria con volumen adentro del pulmón y, y cae la presión. Esta es una presión de retroceso elástico. Acá estamos evaluando el componente elástico del alveolo y de la caja torácica. Luego de cuando se termina la pausa inspiratoria, se abre la válvula expiratoria y el aire sale desde el paciente hacia la atmósfera,
hacia el valor de PIP, que es presión positiva de fin de expiración. El flujo es expiratorio y cae a cero. Acá vuelve a entrar el aire, empieza a soplar, aumenta la presión. Acá no tenemos presión plató, no tenemos pausa inspiratoria, entonces se abre la válvula y el flujo sale. La presión disminuye y el flujo sale. Otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Ustedes ven en este gráfico que al final de la expiración el aire no llegó a ser vaciado del pulmón y genera atrapamiento aéreo. Esto es diagnóstico de atrapamiento aéreo. Y acá tenemos el valor de PIP seteado por nosotros y acá, luego de una pausa expiratoria de más o menos 2 a 3 segundos, el valor de auto PIP generado por el respirador. Esto es como se generó un tiempo expiratorio corto, no se dio tiempo de vaciado, generó que el paciente al final de la aspiración retenga volumen, ese volumen atrapado genera una presión dentro del sistema que la PIP PIP total. La presión traqueal se mide con un sensor cercano a la carina y siempre es menor a la presión pico. Acá tenemos la presión pico, acá tenemos la presión traqueal y esta es la presión generada por la resistencia del tubo traqueal. Vemos que es diferente tanto en la fase inspiratoria como también en la fase expiratoria, que es cuando el aire quiere salir. Si tuviese un tubo traqueal sería diferente a que si no tuviese ningún tubo en el sistema. Eso para ver que hay casos donde el tubo traqueal genera una resistencia, tanto en la inspiración como en la expiración. Esto mucho no se mide, pero se puede llegar con un traductor de presión puesto en el tubo traqueal, en la tráquea, ver esta presión. ¿Qué es la presión media? Es la presión promedio ejercida durante todo el ciclo respiratorio, en condiciones de ventilación pasiva y con resistencias inspiratorias y expiratorias iguales, correlaciones con el volumen pulmonar. Una vez asegurado un volumen de fin de expiración, la oxigenación depende de la presión media. Siempre se dice que cuando uno quiere aumentar la oxigenación y aumentar el vaciado del dióxido de carbono, aumentar la presión media. Esto es verdad, pero es para lo único que sirve, porque afecta críticamente el retorno venoso, la presión de la perfusión de los capilares pulmonares, la contracción del ventrículo derecho, lo que trae un montón de otras complicaciones. Si yo quiero aumentar la presión media en la vía aérea para aumentar la oxigenación, esta es la fórmula, que es presión pico menos PIP, o sea, a mayor diferencia de presión entre la pico y la PIP, que se da por el volumen entregado al respirador, mayor aumenta la presión media. Por ejemplo, un paciente EPOC, un paciente asmático, con este delta de presión aumentado por aumento de volumen adentro del pulmón, genera mayor presión media en la vía aérea. Y también por la diferencia entre el tiempo inspiratorio y el tiempo total. A mayor tiempo inspiratorio, mayor aumento de la presión media porque tengo más tiempo, volumen adentro del pulmón. Y por supuesto que si arranco desde un valor de PIP elevado, también va a aumentar la presión media. Esto es con flujo constante, y si tenemos un flujo desacelerado, vamos a ver en qué condiciones puede haber flujo desacelerado en volumen control, sin el 0,5. Pasamos a flujo. El flujo está medido por el neumotacógrafo proximal a la pieza NI o en la rama aspiratoria. Tiene que haber un diferencial de algo, que puede ser de temperatura, de presión, entre un extremo y el otro de alguna parte del circuito. Es importante cuando uno va a ventilar a un paciente, producir todo el checklist del respirador, porque una mala chequeo del respirador al inicio nos va a
alterar las mediciones de compliance, de resistencia, y vamos a pensar que el pulmón está generando, ese volumen está generando alguna presión o con diferencia de compliance, y si no estamos bien con un buen chequeo, nos va a tirar error. O sea que es importante que este sistema esté bien adaptado. La integral de la señal de flujo es usada para calcular el volumen, que es esencial para el monitoreo del BT y el cálculo de la compliance. Los respiradores de segunda generación tenemos un fuelle donde el modo volumen control era así, la variable independiente del volumen, porque le poníamos un volumen y eso es lo que lo entregaba. Los respiradores de tercera y cuarta generación lo que hacen ahora es limitar el flujo, que es la variable independiente, y calculan el volumen a través de esa señal de flujo. Entonces es importante para que esté bien calibrado el sensor de flujo, porque el volumen va a ser integral de esa medición. La curva flujo-tiempo permite determinar el inicio de la inspiración o registro del autopil, el inicio de la expiración y la diferencia del tiempo inspiratorio, tiempo total. En el modo volumen control es la variable independiente, lo que estuvimos hablando antes, es siempre a la misma tasa de flujo, es programada por el operador. Generalmente si uno ve la onda cuadrada siempre dice que es volumen control, pero en volumen control puedo poner diferentes ondas de flujo. Puedo poner la onda de flujo desacelerada, ascendente y sinusoidal. Si yo varío la morfología de la onda de flujo a esas otras que les dije, eh, esto va a generar impactos de estas ondas de flujo en la onda de presión, porque al ser diferente la entregada de flujo en el sistema, la onda de presión, que ustedes hemos dicho que la presión pico estaba al final, puede variar. Y aparte la pendiente de ascenso de la onda de presión también puede variar, porque al no ser constante ya no se comporta como un gráfico de presión-volumen, como le había dicho, sino ya que hay cambio. Acá tenemos, por ejemplo, presión con en la vía aérea, perdón, presión en la vía aérea, volumen en la vía aérea y el flujo. Cuando ustedes ven un flujo de esta forma, lo más seguro es que el modo esté en presión control. En el modo de presión control, la presión es estable en la vía aérea, es siempre la misma. Uno programa el modo de presión, un tiempo inspiratorio y una limitante de presión inspiratoria. Para mantener la presión estable en la vía aérea, siempre el flujo va a ser desacelerado. ¿Por qué? Porque al principio hay mucho delta de presión entre el cero de la capacidad residual funcional y la presión que yo le dije al respirador que tiene que soportar. Entonces, al principio hay una alta tasa de flujo. A medida que el aire, el volumen va ingresando en el sistema, este delta de presión ya va disminuyendo porque el aire se empieza a llenar de gas. Entonces el flujo empieza a ser desacelerado. ¿eh? Cuando termina desintegrarse, cuando termina el tiempo inspiratorio programado por nosotros, ese es el ciclado en modo de presión, se abre la válvula expiratoria y sale perdón, sale el aire sale el aire, el flujo expiratorio, sale el aire y cae la presión. Este es un flujo constante, ya les dije yo siempre que en el único modo que tiene flujo constante es el modo volumen control, va a soplar siempre la misma tasa de flujo, empieza a ingresar gas en el sistema. Si el flujo es constante, la presión y el volumen es constante, acá en un cuarto, la tasa de volumen, por ejemplo, vamos a suponer que acá entregaron 600 mililitros de volumen corriente. Y lo digo en tres. Acá tenemos 200, acá tenemos 400 y acá tenemos 600.
¿eh? Si siempre sopla a la misma velocidad, acá vamos a tener esta presión, esta presión, esta presión. Y esto es lineal, ¿eh? Esto es lineal, ¿eh? Puede ser que esta gráfica haga una panza con una convexidad superior, ¿eh? Esto lo describieron los italianos hablando del Strex Index. Si yo acá tengo una convexidad superior, significa que, y yo tengo siempre la misma tasa de flujo, y tengo siempre la misma tasa de volumen, y acá tengo, en vez de tener esta forma de ascenso de la presión lineal, tuviese una panza así, significa que acá hay menor reclutamiento alveolar. Y si acá tengo una pausa de convexidad inferior, generalmente no pasa eso en el mismo ciclo, sino pasa en pacientes con patología diferente. Acá tengo una convexidad inferior, ahí, esto estamos hablando de que hay una sobredistensión. Tengo mayor volumen que el pulmón puede soportar. Esto es lo ideal, esto es 1 a 1. Se hicieron cálculos, estamos diciendo que 1 a 1 estamos ventilando bien a los pacientes. Si tenemos mayor a 0,9, tenemos dos reclutamientos, que el paciente se podría llegar a beneficiar con PIP. Y si tenemos mayor a 1,1, estamos en la sobredistensión. Esta no se usa, es ascendente, sinusoidal. Y los que le decía que en el modo volumen control, en vez de tener una tasa de flujo constante, el respirador puede tener una tasa de flujo desacelerada, no tiene esta morfología como la onda de presión, sino que va poniendo cálculos para generarla en esta forma bien lineal. Acá vemos que tenemos una convexidad inferior, resultado de esta presión que es la independiente en el modo de presión, pero en el modo de volumen control puedo hacer un flujo desacelerado, ¿eh? Con una entrega de volumen diferente a esta, entonces ya el ingreso de la onda de presión en el modo volumen control con una onda de flujo desacelerada, ya la onda de presión me va a cambiar. No va a ser esta que le había dicho con una tasa de flujo constante. Va a ser diferente, entonces ya no voy a tener en cuenta lo que les había dicho de la ganancia de volumen en el tiempo como una variable de compliance por por un gráfico de presión volumen. Acá tenemos flujo en presión control. Siempre hemos dicho que el flujo es desacelerado. ¿eh? Acá arrancamos con un valor de 0 de PIB y un valor de 0 de presión alveolar. Empieza a entrar a generarse flujo en el paciente, empieza a entrar volumen adentro del paciente. Vemos que acá entraron 600 mililitros, se elevó la presión hasta 40 centímetros de agua y y se aumentó esta presión alveolar. Vemos que en este primer gráfico el TI tot, o sea el tiempo inspiratorio sobre el tiempo total, es de 0,25, o sea un tiempo inspiratorio bastante corto. Nosotros vemos acá que el flujo dejó de emitirse, pero todavía podía haber seguido entrando gas en el sistema. ¿eh? Todavía podía seguir entrando gas en el sistema. Pero nosotros pusimos un tiempo inspiratorio más corto. ¿eh? Se, se abrió la válvula expiratoria y el aire salió, con esta ganancia de volumen. En este segundo gráfico vemos que la presión en la vía aérea, en la presión arrancó con 0 de PIB, el tiempo inspiratorio y el tiempo total aumentó, le aumentamos nosotros el tiempo inspiratorio y ya vemos que la llenada de volumen adentro del pulmón era suficiente, era justa. Entonces entró mayor cantidad de volumen. ¿eh? Al prolongar el tiempo inspiratorio, en el modo presión control, yo puedo llegar a tener más volumen. ¿eh? Acá vemos
que la presión alveolar fue mayor e igual a la presión de la vía aérea. Acá vemos que no, que la presión alveolar no fue igual a la presión de la vía aérea. Todavía podría haber seguido entrando mayor cantidad de gas. Y acá en este otro gráfico ya tenemos un tiempo inspiratorio muy prolongado, con una pausa teleinspiratoria aumentada, y vemos que acá al final de la expiración, como tenemos presión positiva de fin de expiración, vemos que acá la presión alveolar no arranca desde cero, porque ahí es volumen atrapado y con un tiempo inspiratorio muy prolongado. Entonces, al final de la inspiración, eh, la presión alveolar, disminuye. Perdón, la presión alveolar es igual, lo que disminuye es el volumen entregado porque parte de un valor de autopip generado por un mal modo ventilatorio. Con este tiempo inspiratorio muy prolongado, lo que genera atrapamiento aéreo, entonces la presión alveolar cae, el volumen corriente disminuye porque no arrancamos ya desde un valor de pi ideal. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos en el gráfico de arriba un flujo normal, esto seguimos en presión control. Cuando nosotros monitoreamos un paciente en volumen control, sabemos que la onda de flujo va a ser siempre la misma. Entonces tenemos que monitorear la onda de presión. En el modo de presión control, la que nos va a dar eh, el monitoreo es la onda de flujo. Pero a diferencia de la onda de presión en el modo de volumen control, esto es más cualitativo. Yo tengo que ver la morfología de la onda de flujo. En la otra es más numérica. Yo veo ahí los gráficos de los números de la presión pico, de la presión plató, de la presión media, de la PIP. Y acá yo tengo que ver cómo es la pendiente de ascenso de la onda de flujo. Esta sería una onda de flujo normal, desacelerada. ¿Eh? Acá tendríamos que tener la onda de presión, va a ser siempre la misma. En el modo de presión control, la onda de presión, el respirador llega a la presión seteada, la mantiene en el tiempo y después pasa a aspiración. Acá tenemos una onda de flujo normal con esta onda de flujo expiratoria normal. Pero acá, ¿qué pasó? Acá cayó drásticamente el flujo aéreo, disminuyó, y se acható. Esto puede ser un moco, pueden ser secreciones o broncoespasmo. Entonces, el flujo se hace mucho más lento en todo el tiempo inspiratorio y la salida también es mucho más lenta. ¿eh? Esto es el gráfico que uno vería en un paciente asmático, una paciente EPOC o con obstrucción del flujo aéreo por un moco, por secreción. Y en este otro gráfico nos vamos para el otro lado. Acá tenemos un flujo normal y vamos viendo que acá generamos plató inspiratorio. Plató inspiratorio. Acá tenemos un gráfico con un pulmón muy elástico, muy chiquitito, entonces rápidamente se equilibraron las presiones porque en vez de tener ese pulmón de un destresado, el pulmón de un destresado es chiquitito, es como de un bebé, entonces al generarle presión, rápidamente se equilibra la presión alveolar con la presión con la PIP, entonces no tengo mayor ganancia de volumen, porque rápidamente se equilibra la presión, el flujo se desacelera rápidamente, tenemos un gran componente elástico que lo desacelera y generamos plató. Y la velocidad con la que sale el aire es mucho más rápida, porque después vamos a ver lo que es constante de tiempo, la velocidad con la que el aire sale es un flujo expiratorio muy, muy rápido. Acá tenemos un flujo expiratorio normal, ¿eh? También tenemos que monitorear eso, y acá tenemos con una obstrucción. Acá vemos la velocidad con la que sale el aire y al final de la expiración el aire exhalado es total, y acá como el flujo expiratorio está achatado,
está enlentecido. Al final de la expiración tenemos esto que es ¿eh? obstrucción del flujo aéreo, ¿eh? atrapamiento aéreo o autopip. Acá tenemos el flujo expiratorio con total, con un tiempo expiratorio más largo, está disminuido claramente. Acá le pusimos broncodilatadores al paciente y después medimos el pico de flujo expiratorio y vemos que aumentó, lo que nos permite un mayor tiempo, una mayor velocidad de vaciado, lo que hacemos que disminuya la autopista. ¿Eh? Esto está bueno chequear. Yo le mido el pico de flujo expiratorio sin hacerle nada, después de hacerle los broncodilatadores, mido esta tasa de flujo y veo la respuesta del broncodilatador. Y llegamos a la última que es volumen, al último monitoreo que es volumen. Pero bueno, lo bueno de esto es que es cortito. Lo único que yo voy a ver en el gráfico de volumen es si hay fuga en el sistema. Si hay fugas en el sistema, este es el que me la canta. Acá tenemos la inspiración, el aire va desde el respirador al paciente y cuando sale, ¿eh? vamos a ver que el aire debe salir todo lo que ingresó. Si yo veo esto acá significa que hay fuga en el paciente. Aquí está lo normal y acá tenemos una fuga en el paciente. Bueno, ahora vamos a pasar a la que son de las integrales en el monitoreo. Ya vimos presión, flujo, volumen. Ahora vamos a ver con mediciones de elastancia, de complacencia, constante de tiempo y autopip. ¿Qué es la elastancia? La elastancia es la capacidad de un objeto sujeto a una deformación de retomar a su morfología original. En el sistema respiratorio es el delta de presión sobre el delta de volumen ingresado. Toda estructura elástica tiene dos características. Una es que puede ser deformable y que pues, siempre una vez sacada esa fuerza que la deformó, vuelve a su posición de reposo. La elastancia del sistema respiratorio tenemos la elastancia de la pared torácica y la elastancia del pulmón. Son elastancias diferentes porque el pulmón tiende al colapso. Si uno produce un hemotórax por alguna, eh, por alguna causa, el pulmón tiende al colapso. Y la caja torácica tiende a expandirse. La posición de reposo del pulmón es 0 centímetros de agua y la caja torácica más o menos son 4 litros. Cuando estas dos presiones a través de la pleura se equilibran, se neutralizan y queda volumen dentro de esa estructura. ¿Cuál es el volumen que queda dentro de esa estructura? Es la capacidad residual funcional. Ese es el punto de reposo respiratorio. ¿Cuánto es la elastancia normal? 10 centímetros de agua por litro. Generalmente se sabe que cuando uno inspira genera un delta de presión de 5 centímetros de agua en la pleura y entonces el volumen ingresado son 500 mililitros. Esa es la elastancia, 10 centímetros de agua por litro. ¿Qué es la complacencia? Es la facilidad con la cual un objeto puede ser modificado en su morfología. Es el delta de volumen sobre delta de presión. Nosotros para medir compliance estática, el delta de presión tiene que ser estático, o sea, no tenemos que tener la referente del flujo. Luego de una pausa inspiratoria, a medir presión plató menos PIB, nos está dando cuánta delta de presión hay por ese volumen ingresado. ¿eh? La compliance normal, ¿cuánto es? 100 mililitros sobre centímetro de agua, pero esto es un paciente, paciente normal, sin patología. Cuando nosotros ventilamos a un paciente sin patología, por una apendicitis, supóngase, y vamos y medimos en el quirófano compliance,
siempre la compliance cae a 50, 45, 55. Si tiene más, decimos que tiene alguna enfermedad que aumenta su compliance, que puede ser un EPOC, un enfesimatoso, ¿eh? Porque es así. Para abordar lo que le decía, la compliance del sistema respiratorio es volumen sobre delta de presión estática menos la PIB total. Y es importante que sea la PIB total, porque si uno mide desde la PIB seteada por nosotros y no tenemos en cuenta la PIB total, la base, como le expliqué en el gráfico ese de modo de presión, tenemos que tener en cuenta la PIB total, porque la base de donde se arranca es diferente. Entonces la compliance de ese paciente va a ser diferente porque la diferencia entre la plató y la PI total es menor que de la PI seteada por nosotros. Entonces es importante para el monitoreo, la medición de la compliance, que tengamos en cuenta la PIB total, que es de donde arranca a ingresar el gas. Acá tenemos la presión pico, presión plató, PIB, y esta es la PIB total. Este es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? La diferencia entre la PIB total y la presión plató. Hasta hace 2 años era solamente un monitoreo visual o marcatorio de esta delta presión, pero a partir del trabajo del doctor Amato, esta diferencia de presión del driver pressure empezó a tener mayor connotación y ser importante. Lo normal, este delta P que se produce entre la presión al final de la inspiración, desde la capacidad de actividad funcional para el volumen ingresado, lo normal, el delta P normal de una persona sin patología es 3, 4, poco delta de presión para un ingreso de volumen total. A mayor diferencia entre la PIB, o PIB total, perdón, y la presión plató, a mayor diferencia, significa que el pulmón está más complicado, más chiquito, más distresado. Entonces, no queremos pasar en estos pacientes 15, que fue el punto de corte que dio el doctor Amato. Pero si tenemos 9, 10, tampoco es normal, como si no tuviese nada, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos que no, a este aumento de delta P a mayor de 15 centímetros de agua se asoció con mayor mortalidad. Esta es la típica curva de presión-volumen. ¿eh? Eh, Acá tenemos la presión que empieza a arrancar y lo importante de esta curva es que el flujo no sea un mediador en la determinación de la curva. Entonces, ¿cómo se empezó a hacer esto? Primero se usaba la superjeringa. Se agarraba una superjeringa, se ingresaba gas y se medía el volumen ingresado con un delta de presión. Se ingresaba gas, un volumen ingresado, y se iban uniendo los puntos. Eso ya no se usa más. Volúmenes aleatorios, se programaba 500 de volumen, ¿qué presión tenía? 200 de volumen, ¿qué presión tenía? 700 de volumen, ¿qué presión tenía? 1000 de volumen, y ahí se iba construyendo la curva. Tampoco se usa más. Lo que se usa, que nos permiten los respiradores de ahora de tercera y cuarta generación, es la técnica de bajo flujo. Se le pone un tiempo inspiratorio bastante prolongado, como para que el flujo inspiratorio sea de 4 litros, se le baja la frecuencia respiratoria y se va construyendo la curva. Y la curva normal tiene que ser así, una curva bien, bien, bien lineal, una curva bien, bien, bien lineal. A medida que el gas empieza a ingresar en el pulmón, va a empezar a aumentar el volumen. Este LIP en la normalidad no pasa, ¿eh? Porque nosotros no tenemos un punto de inflexión inferior. El punto de inflexión inferior en nosotros, en los pacientes que no estamos ventilados, está por debajo del volumen residual. Pero ¿qué pasa en los pacientes que están acostados, con edema, con ganancia de líquidos, distresados, y si son con aumento de la PIA mayor aún? Se produce un punto de inflexión inferior.
¿eh? Se produce un punto, porque reclutamiento tenemos en toda la parte de la curva. En toda la curva tenemos reclutamiento alveolar. ¿Mm? Y acá llega un momento donde empieza a generar mayor aumento de la presión con menor ganancia de volumen. Esto se llama punto de fricción superior, que estamos hablando de una sobredistensión. Bueno, acá vemos, perdón, acá vemos la gráfica esta es la curva de Compagno del sistema respiratorio. Acá tenemos capacidad residual funcional, la curva de presión de la caja torácica y del sistema respiratorio y del pulmón. Acá tenemos solo la del pulmón y acá tenemos solo el de la caja torácica. Los que le conté, cuando tenemos un pulmón que tiende al colapso, al volumen residual, este es el punto de reposo respiratorio a bajo volumen y esta es desde la caja torácica. Cuando estas dos fuerzas se equilibran, se neutralizan, se produce la curva de presión volumen del sistema respiratorio. Esto es la curva de presión de un perro que podría ser también de un paciente distresado. Vemos que esta es la curva del sistema respiratorio, esta es la curva de presión, perdón, esta es la curva del pulmón y esta es de la caja torácica. Vemos que están todas de este lado del cero, de este lado del cero, donde el pulmón tiene recoil positivo, siempre tiende a cerrarse, y la caja torácica, al estar de este lado del cero, también tiene recoil positivo. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Vieron cuando nosotros decimos que vamos a medir presión alveolar? La presión alveolar, ¿qué refleja? La presión del sistema, teóricamente, del sistema respiratorio. Pero hay patologías donde la caja torácica está tan complicada, tan dura, como si fuese un paciente obeso o un paciente quemado, que está ejerciendo, cuando uno ingresa aire con el respirador, no solamente tiene que hacer fuerza para inflar el pulmón, sino también tiene que hacer fuerza como para empujar la caja torácica hacia afuera, porque está ejerciendo mucha presión de retroceso elástico, porque es una caja torácica que está muy dura, muy mal. Entonces, la presión alveolar no ser un fiel reflejo del sistema respiratorio. Por eso, si se puede medir la presión de la caja torácica, este, podemos evaluar bien la presión del sistema respiratorio. ¿Esto pasa en todos los pacientes? No, pero en algunos sí hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos modo volumen control. Vamos a ver que tenemos una pausa inspiratoria. Acá tenemos presión. La línea rojita es presión. Pico, meseta, pip. Tenemos flujo con una pausa, flujo expiratorio. Y esto es presión esofágica. La presión esofágica, fíjense, al final de la inspiración tiene eh, la misma presión que la presión alveolar. O sea que el pulmón está bastante complicado, porque no tenemos delta de presión al final de la inspiración. Y fíjense lo que tenemos al final de la expiración, la presión de la vía aérea es menor a la presión esofágica. ¿Eso qué nos está diciendo? Que tenemos colapso. Al final de la expiración, la presión esofágica es mayor a la presión de la vía aérea. Esto nos está hablando de que tenemos colapso desde donde está el traductor de presión esofágica hacia abajo, todo eso está colapsado. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la presión de distensión del sistema respiratorio, o sea, lo que está afuera versus lo que está dentro. Por ejemplo, en este caso, la presión, vemos que la presión desde donde arranca es positiva, o sea que está ventilado en forma positiva.
es un volumen control. La presión de plató es 30. O sea, la presión transpulmonar es 25, es un montón. Hay mucha presión transpulmonar para inflar este pulmón. Entonces, estamos bastante complicados este paciente. Acá, por ejemplo, tenemos 15 de la pared y 30 de plató. La presión transpulmonar es 15. Este es un paciente con una carga elástica de la pared torácica aumentada. Un paciente obeso, un paciente quemado. Y vemos en este paciente, este paciente estamos con presión de la caja torácica en un esfuerzo inspiratorio activo. Lo que estamos diciendo, el paciente está en presión control. Está ejerciendo presión inspiratoria. Y acá la presión transpulmonar es 45, porque es el delta entre 30 y menos 15. ¿Cuál es el paciente que está en la peor condición? ¿Eh? Es este, porque tenemos 45 centímetros de agua de delta de presión. Este es el problema de tener los pacientes en presión control, donde uno los ve tranquilos, no los ve con un esfuerzo inspiratorio activo, pero la presión transpulmonar que está generando es elevadísima y está con mucha distorsión de su sistema respiratorio, donde nosotros no lo vemos porque no se genera ninguna alarma de nada y puede producir una injuria producida por la ventilación mecánica. Esto es gráfico de la presión abdominal que hay que tener en cuenta para que se eleva la presión en la vía aérea. A mayor vía, tener en cuenta para el monitoreo. Esto es lo que habíamos hablado de realizar la medición de la curva presión-volumen con flujo. Acá tenemos un flujo de 80 litros por minuto. Entonces, al ingreso del gas adentro del sistema, como tenemos un flujo rápido, la curva de compliance que uno ve en el sistema, en el gráfico presión-volumen, no es la misma que sin flujo. Entonces, esto estaría distorsionando lo que me está pasando realmente. Entonces, si yo quiero hacer una buena medición de la curva presión-volumen, el flujo no tiene que ser un factor de presión. Entonces, acuérdense que el tiempo inspiratorio tiene que ser bastante prolongado, con un flujo muy lento para ver una buena medición de la presión. Pero, ¿qué son las resistencias? Resistencias o componente resistivo o dinámico. Las resistencias son las presiones que se generan mientras ingresa el flujo o el gas adentro del sistema. Tenemos tres tipos de resistencia. La resistencia friccional al flujo de gas a través de la vía aérea, esa es la más importante por la que podemos actuar y la que tiene mayor cuantía. También tenemos la resistencia friccional a la deformación de los tejidos, viscoelástica, y la inercia asociada al movimiento del gas y los tejidos, que no son muy importantes. Para que haya flujo, ¿qué debemos tener? Un delta de presión, a mayor diferencia de presión entre un lugar donde está ingresando flujo hacia un lugar donde no hay flujo, esa es el delta de presión. A mayor diferencia de esta presión, mayor flujo. A menor resistencia, mayor flujo. A igual delta de presión y aumento de la resistencia, menor flujo. Eso es fácil. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? La ley de Pascal nos dice que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad por la longitud dividido pi por radio a la cuarta. El radio a la cuarta es lo más importante que nos va a dar variación de la resistencia, no solo porque pequeños cambios al hacer a la cuarta nos va a dar grandes cambios en la resistencia, sino que es lo único por donde podemos actuar. No podemos actuar ni en el 8, en la viscosidad podemos, pero es muy caro, no podemos en la longitud, así que sí podemos en la resistencia. Estas mediciones de resistencia son importantes para terapéuticas muy dinámicas. Le hago el broncodilatadores, mido antes y después. Le cambio un filtro inspiratorio, expiratorio o el HM y medimos antes y después. Le cambio el tubo antes y después.
Tengamos en cuenta que es en flujo laminar, si el paciente está ventilado espontáneamente, con un flujo más turbulento, ya el radio es a la quinta. ¿Y cómo se mide la resistencia? Como es una maniobra estática, lo ideal es que el paciente esté, por supuesto, dormido, con una onda cuadrada de flujo. Vamos a tener una presión máxima en la vía aérea, presión pico, una presión donde ya no haya flujo inspiratorio, presión plató, sobre el flujo, que es el generador de presión. No es lo mismo tener un flujo de 80 litros por minuto de 60 litros por minuto. La resistencia va a ser la misma, porque yo tengo que hacer las cuentas, porque la presión pico a un flujo mayor turbulento me va a aumentar, pero los litros por minuto van a cambiar. Entonces esa es la, la forma de medir resistencias. Presión pico menos meseta sobre flujo inspiratorio. Tenemos la resistencia máxima, que es la presión máxima en la vía aérea, menos la P1. La P1 es la caída rápida al, al, al terminar el flujo inspiratorio y ponerle presión, pausa inspiratoria. Esa caída máxima no está hablando de la resistencia del tubo endotraqueal y de la vía aérea. Desde P1 a presión plató hay una caída lenta de la vía de la presión, y eso está dado por la pequeña vía aérea. Se llama fenómeno de Pendelú y me está hablando de la pequeña vía aérea. Generalmente medimos todo, presión pico menos presión plató sobre flujo. Pero esta nos va desde P1 a presión plató, nos habla de la redistribución del gas, que en esos pacientes EPOC, que tarda mucho en, en llegar a una pausa, a una plató homogénea, es por este motivo. ¿Qué son las constantes de tiempo? La constante de tiempo es el tiempo de vaciado del pulmón una vez que se finalizó la inspiración, en cuánto tiempo se vacía. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del volumen de gas inspirado y de la compliance y la resistencia. ¿eh? A mayor volumen inspirado, mayor velocidad con la que el aire va a salir, pero básicamente va a depender de la resistencia de la vía aérea, eso es fácil. Si es más paciente más obstructivo va a tardar más tiempo, y también de la compliance, porque esos pacientes que tienen una complacencia muy elevada tienen un delta de presión muy bajo, llenos de aire, lo que va a tardar en vaciarse de aire. En el vaciado, en la constante de tiempo, más o menos se divide, eso se saca por esta fórmula, ¿no? Compliance por resistencia. Por ejemplo, acá tenemos 50 mililitros por centímetro de agua de compliance, 20 centímetros de agua por litro por segundo de resistencia. Anulamos centímetro de agua con centímetro de agua, litros con litros, y nos queda tiempo. La constante de tiempo son tiempo. Esto se calcula. Lo importante es que el vaciado se da en 5 constantes de tiempo. Pero en la primera constante de tiempo se vacía el 66%. Y en las tres primeras partes el 95%. Esto es porque hay mucho delta de presión, mucho flujo expiratorio inicial, y al final no es casi nada. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente enfisematoso con aumento de la compliance, aumento de la resistencia, disminuye el flujo expiratorio por oposición friccional, pero también lo que hay que tener en cuenta en este paciente es que la fuerza con que va a ser expulsado el gas, como la elastancia está disminuida por aumento de la compliance, el tiempo de vaciado va a ser mucho mayor. En contraposición, el paciente distresado, por ejemplo, tiene una elastancia muy aumentada con una compliance muy disminuida, la presión plató muy elevada, y la resistencia puede ser normal o levemente disminuida. Entonces, la fuerza elástica al final de la inspiración ejercida en ese paciente es muy elevada. Entonces, si ustedes se ponen
en un respirador con un paciente con distrés al lado de la válvula expiratoria, cuando se abre esta, van a escuchar un sonido característico de el aire está saliendo con mucha potencia, con mucha fuerza, eh, por esa carga elástica aumentada al final de la inspiración. ¿Y de qué nos sirve esto? Cuando nosotros ventilamos a un paciente distresado, con una estrategia ventilatoria de 6 mililitros por kilogramo de peso, y para compensar ese bajo BT, lo que hacemos es aumentar la frecuencia respiratoria para tener un pH de 720, 725. A veces ponemos hasta 35 de frecuencia respiratoria. ¿Y esto qué nos puede llegar a traer? Atrapamiento aéreo. Pero como la fuerza, la velocidad con la que sale el aire es tan grande, generalmente en estos pacientes esto no ocurre por esta constante de tiempo tan aumentada. Acá tenemos un paciente EPOC que está en las peores condiciones, tiene aumento de la resistencia por disminución del calibre y disminución de la lactancia con aumento de la compliance con menor carga elástica para expulsar el aire hacia afuera. Acá tenemos un paciente distresado con una carga elástica muy aumentada y una resistencia disminuida. Medición del tratamiento aéreo, autopip e hiperinsulación dinámica. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, paciente patológico con colapso dinámico de la vía aérea por limitación del flujo, asma o EPOC, o lo que nosotros habíamos dicho recién del paciente por ahí distresado con altos volúmenes minuto y tiempos inspiratorios insuficientes va a generar autopip, o una expiración activa por parte del paciente nos va a dar un mal manejo, un mal monitoreo de la autopip. Cuantifica la presión alveolar que excede el nivel de PIP prefijado y significa la hiperinsuflación. La PIP, la autopip engloba la PIP seteada por el respirador. Y estos dos características de atrapamiento aéreo y autopip no son generalmente fenómenos unidos. Uno es estático y uno es dinámico. El atrapamiento aéreo es dinámico y hay que ir a medirlo, y la autopip es una maniobra estática. A veces nosotros vemos en la curva de flujo expiratoria como si tuviese un gran atrapamiento aéreo y vamos y medimos autopip y tiene 1 o 2. Y a veces medimos una autopip de 5 o 6 y vemos en el gráfico de flujo que no hay, parecería, tanto atrapamiento aéreo. Eso es porque no se correlaciona y es debido a la compliance del paciente. Eso es lo que nos pasa. Cuando sospechamos, como dije recién, cuando vemos una curva de flujo expiratoria que está disminuido, vemos que eso se achata y la autopsia del paciente. ¿Qué consecuencias nos puede traer? Incremento del trabajo respiratorio, incremento del riesgo de barotrauma, puede provocar hipotensión arterial y mala interpretación de los datos hemodinámicos por aumento de la presión media de la vía aérea, eso que ya le habíamos dicho cuando vimos presión. ¿Y cómo la medimos? Tenemos la fluidización de la salida aspiratoria, contrabalanceo protoinspiratorio, diferencia de los valores de Plató, liberación de gas atrapado, sustitución de PIB. ¿Cómo es la oclusión telespiratoria? Antiguamente lo que hacíamos, pero ya estamos hablando de los respiradores de segunda generación, lo que hacíamos era sacar la manguera expiratoria, expirar, que el paciente termine su expiración, ocluirla, y lo que hacíamos era ver la presión alveolar, se equilibraba con la presión de la vía aérea y se veía en el manomacómetro. Y por ejemplo teníamos 3 o 4 de PIB, esta presión al final de la expiración, al ocluir la manguera, se elevaba hasta el autopip real del paciente. Esto en los respiradores de tercera generación no se puede hacer porque se va a despresurizar el sistema. Entonces lo que hacemos es onda cuadrada de flujo, paciente relajado, sedado, se va a ver al final de la aspiración, una pausa, se toca el botón o se mantiene la presión en el paciente y se va a ver que la autopip engloba la PIP.
Por ejemplo, acá tenemos 8 de autopip real con 4 de pip seteada. Pero ¿qué pasa con esta maniobra? Lo ideal es hacerlo con 0 de pip. Y al final de la expiración, el paciente EPOC es un paciente heterogéneo, donde vamos a tener alvéolos que se van a comunicar con la vía aérea y hay alvéolos que no se van a comunicar por compresión dinámica de la vía aérea. Entonces solamente estaríamos midiendo este alvéolo. Esto estaría pasando por colapso al final de la aspiración. Una maniobra para poder solucionar esto es medir presión plató. Medimos acá presión plató, producimos una pausa expiratoria de 30 a 40 segundos, o desconectamos al paciente o le ponemos una frecuencia respiratoria de 2, y en esos 30 segundos el paciente se va a vaciar de aire, se va a vaciar de aire, se va a vaciar de aire, y le volvemos a conectar y medimos nuevamente presión plató. Como el paciente se vació de aire y la nueva inspiración va al arrancar desde una presión menor, la diferencia entre esta plató y la plató luego de la pausa es la autopía del paciente. Acá vemos, se midió presión pico, presión plató, pausa de 30 segundos, 40 segundos en realidad, y esta nueva presión es la autopía del paciente. Acá el paciente se desembolsó de volumen, ¿no? Y hubo una pausa expiratoria. El paciente está despierto, se puede medir autopip, se puede medir autopip. Lo que hay que hacer es poner un catéter intraesofágico para medir presión pleural y así ver el esfuerzo del paciente. Acá tenemos flujo expiratorio, flujo expiratorio, y acá empieza el flujo inspiratorio. Acá tenemos presión esofágica, y acá vemos que el paciente está realizando un esfuerzo inspiratorio sin flujo. Realiza un esfuerzo inspiratorio sin flujo. Cuando toda esta presión negativa que hace el paciente para equilibrar su alvéolo con la vía aérea, es la autopía del paciente. Acá vemos en la lupita que el paciente está generando presión negativa para compensar su autopía dinámica sin flujo, y cuando equilibra la presión alveolar con la presión de la vía aérea, comienza a haber flujo inspiratorio. Todo esto es la autopía del paciente. Se pone un catéter intraesofágico y se mide bien esta presión. ¿Qué hacemos si no tenemos catéter intraesofágico y el paciente está ventilando espontáneamente y vemos esto? Fíjese, acá tenemos presión en la vía aérea, tenemos flujo expiratorio, parecería que es un modo controlado por presión, y tenemos presión esofágica. Esto que tenemos acá es retardo en el disparo y disparo no conducido. El paciente realiza esfuerzo, acá no dispara y acá hay un retardo en el disparo. El paciente está con 0 de PIP. Empezamos a elevar un poco la PIP en el respirador hasta encontrar esto. El paciente realiza un mínimo esfuerzo y ya en todos los ciclos son disparados. Esta es la forma de poder contrabalancear su PIP, dándole un poquito más de PIP desde el respirador para que el paciente haga mínimos esfuerzos y pueda disparar el aparato. Hiperinsuflación dinámica. Acá tenemos un paciente que inspira y expira todo, un paciente normal, inspira y expira todo desde la capacidad residual funcional. Y acá tenemos un paciente EPOC que inspira y saca poco, inspira y saca poco BT, inspira y saca poco BT, hasta que llega un momento que inspira y saca todo. ¿Cuál es la única forma del EPOC de poder llegar a esto, de inflar, de tener un volumen y sacarlo todo? Es llenarse de volumen. Acá estamos en la parte alta de la curva presión-volumen, donde el paciente está lleno de aire, entonces acá aumenta su presión elástica de fin de inspiración, lo que tiene una fuerza eyectora mucho mayor y puede generar esta fuerza para poder sacar y entrar y sacar todo el aire. Esto es un
es un trabajo que se autolimita, si no el paciente, el pulmón se rompería todo. ¿Mm? ¿Y cómo la medimos? Acá tenemos volumen ingresado y exhalado, ingresado y exhalado. Hacemos una pausa, como cuando medimos presión plató, de 30 a 40 segundos, pero acá no podemos desconectar al paciente del respirador. No tenemos que hacer sí una pausa. En el nuevo ciclo, cuando el paciente nuevamente inspira el aire al mismo BT, se va a sumar el BT del respirador programado más el BT exhalado. Ese es el volumen atrapado. Presión pleural. Permite separar los componentes pulmonares y torácicos en el paciente pasivamente ventilado. En el paciente con respiración activa permite valorar en cierto grado el esfuerzo muscular y determinar la existencia de autopip. Los cambios globales de la presión pleural son adecuadamente estimados con la presión esofágica y el catéter debe estar ubicado a 40 centímetros de la narina. Este es el catéter que está ingresado en el tercio medio del esófago y eh, está transmitiendo las presiones de la presión pleural. Tiene muchos detractores la presión esofágica, porque mide localmente a este nivel los cambios de presión. No los mide acá, no los mide acá, no los mide por acá adelante ni por acá abajo, solamente a este nivel. Claramente en un paciente despierto nos va a entregar su esfuerzo inspiratorio, pero en un momento para medir presiones es algo bastante local. Acá tenemos un paciente con una parálisis diafragmática, donde no registramos ningún esfuerzo durante la ventilación mecánica, y acá otro paciente donde vemos el esfuerzo realizado con una presión esofágica negativa y disparando el aparato. Por ejemplo, acá tenemos un paciente eh, con un gráfico de volumen, un gráfico de flujo, un gráfico de presión, un gráfico de presión esofágica y un gráfico de presión transpulmonar. Habíamos dicho que la presión transpulmonar era la diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión esofágica. Fíjense que acá al final de la expiración, la presión de la vía aérea es menor que la presión esofágica. ¿Esto es qué no quiere decir? Que el paciente tiene colapso. Colapso. La presión transpulmonar es de -7. Nosotros al final de la expiración tenemos 0 de presión transpulmonar. Un paciente POC tiene 1, 2, 3 centímetros de agua. Este paciente tenía -7, o sea que tenía colapso. ¿Cómo hacemos para revertir el colapso? Le ponemos PIP. Fíjense, acá le pusimos PIP, aumentó el volumen, aumentó el flujo, mejoró la presión esofágica y mejoró la presión transpulmonar. Y evitamos una bili en este paciente. Bueno, entonces para un monitoreo confiable, conocer los equipos y dispositivos para medir, realizar calibraciones periódicas, técnica de corrección de la medición, saber interpretar los resultados, conocer valores normales y patológicos, saber interpretar los gráficos del respirador, dirigir la terapéutica según lo observado y lo medido, pero tanto monitoreo, y al paciente por ahí a veces no se le da importancia, así que tener eso en cuenta. Muchas gracias por su atención.